y yo tenía como un pensamiento puesto en las cosas grandes. Yo recuerdo que ya a la edad de 7 años me tocó irme a vivir con mi abuela. Y en la casa de mi abuela, ellos son todos testigos de Jehová, pero yo no quería saber de eso. Mi mente estaba enfocada, era que a 3 casas de la casa de mi abuela había un punto de droga. Wow. Yo lo que quiero es ser un delincuente, yo lo que quiero es ser un capo, yo lo que quiero es ser un sicario. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay un sistema, y es que mientras más criminal tú eres en la calle, más te respetan. Había un demonio de hurto terrible, y es que yo no podía ver nada mal puesto porque yo lo cogía. En ese hogar, al ellos tener reglas tan estrictas y vivir de una manera tan ajustada, nosotros recibíamos mucho maltrato porque ellos vivían de una manera que si tú no te adaptabas a lo que ellos decían, era pena que a la edad de 7 años, mi madre nos dejó con mi abuela y se fue a España a prostituirse. Ella siempre nos llamaba y nos decía, tranquilo que yo vuelvo. Tienen que consumir droga para poder tener relaciones con los hombres, porque los hombres de aquellos países, desde que ven una mujer con el cuerpo bonito, ya entre todos quieren caer. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Amada audiencia, en esta tarde, en este día, estamos acá en la ciudad de Higüey, trayendo una palabra de bendición a través de hombres de Dios que tienen un testimonio impactante y poderoso. Les habla su amigo y su hermano Dionis Luis. Un honor que el cielo nos da el poder ser parte de ustedes. Gloria al Señor. Estamos acá testificando con excelencia. Invitamos a las personas a suscribirse a este canal, a esta plataforma, y activar la campanita para que les siga llegando estos contenidos de poder, de autoridad, de milagro y de salvación. En el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con un amigo, un hermano, gloria al Señor, el evangelista, bendito sea el nombre del Señor, Joaquín, que trae una palabra de poder, y quiero que él que se presente a esta audiencia. Dios le bendiga. Amén. Bendecimos a Dios primeramente, le damos gracias primeramente a mi hermano Dionis. Amén, amén. Gracias por la oportunidad que nos permite en este día de estar testificando de las grandezas del Señor. La invitación es en este día a todas aquellas personas que a través de este medio van a estar escuchando este testimonio, es que sean bendecidos, sean edificados. En esta tarde queremos hablar a esa juventud que está envuelta en las drogas, en la delincuencia, y yo sé que Dios hará cosas poderosas. Por favor, no te apartes y quédate, que queremos bendecir tu vida en este día con una palabra. Gloria a Dios, tremendo, tremendo, increíble lo que Dios ha estado haciendo, mi hermano Joaquín. Gloria al Señor. Esta audiencia está expectante, esperando saber lo que Dios ha hecho con usted, cómo Dios ha tratado contigo, cómo fue su vida, cómo el enemigo te arrastró, pero cómo el Señor también te rescató. Amén. Amén. Bueno, primero que nada, es un poco amplio, extenso el testimonio, ya que no nacimos aquí en República Dominicana, nacimos allá en Venezuela, en el sur de Venezuela, específicamente en el estado Bolívar. Venimos de un pueblo llamado el Kilómetro 88, Las Claritas. Es un lugar, un sector minero donde se trabaja la minería, y estando en aquel lugar desde niño, recuerdo que mis padres, ellos eran dueños de negocios, eran personas que administraban mucho dinero, y meditaba en eso antes de venir, y el Señor me inquietaba y me decía,
habla todas las cosas que he hecho, porque hay un principio que muchas veces las personas no lo entienden y ellos dicen, pero ¿cómo es que esas personas llegaron a sumergirse en un mundo tan profundo? Yo recuerdo que siendo un niño a la edad de 3, 4 años, mi madre, por tener mucho trabajo, me dejaba en la casa de una mujer llamada María. Wow. Esta mujer tenía un altar grandísimo y esta mujer, yo le decía, por cierto, ella está viva todavía, yo le decía Mamá María porque es una mujer que me crió desde un niño. Pero yo recuerdo que en ese altar, allá en Venezuela, los muñecos, las imágenes le dicen santo. Sí. Pero había uno de ellos, un muñeco de esos que se llama el Malandro Ismael. Wow. Y yo veía ese muñeco y él tenía una característica específica. Y es que él lo vestían con un pantalón rojo, tenía una camisa blanca, pero había algo y es que él tenía una gorra de lado, tenía una pistola en la cintura y tenía un cigarro. Y a mí siempre desde un niño me llamaba la atención esto. No sé por qué, pero me incliné desde un niño a este santo y llegué como a venerarlo. Y todo el día, cuando yo pasaba el día en esa casa, yo pasaba el día en ese altar y yo veía cómo entraban personas a hacerse trabajo, yo veía cómo salían personas. Inclusive esa mujer operaba en un nivel de brujería tan terrible que cuando yo llegaba con mis hermanos a esa casa, nosotros entrábamos por la puerta y ella nos salía y nos saludaba y nos preguntaba cómo se están portando mis niños. Y nosotros le decíamos, bien, Mamá María. Y ella decía, de verdad. Y ella entraba por el cuarto que salió y salía por otro cuarto en el aire, como suspendía en el aire. En un nivel terrible, con la cara transformada. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿y quién es ese demonio que está saliendo? Pero cuando empezó a pasar el tiempo, yo entendí que era ella porque ella usaba muchos anillos en las manos. O sea, ella cambiaba la cara, ella mudaba el aspecto, pero lo que no cambiaban eran sus manos. Y ella salía suspendida en un nivel y la casa se cubría de una tiniebla terrible. Y yo en esa área era que yo crecía. Y fue tanto la influencia que tomó posesión sobre mí en ese lugar, que ya a la edad de 6 años a nosotros nos toca mudarnos. Mis padres se separan, tienen problemas, y a mí me llevan a una casa, ahí mismo en el estado Bolívar, y esa casa mi mamá no la construye, pero estando en aquel lugar, yo empecé a entender que yo no era normal. ¿Por qué? Porque yo tenía un pensamiento diferente. Yo empecé a ver los niños en la escuela y todos ellos jugaban normal. Oye, con la edad de 6 años. Y yo tenía como un pensamiento puesto en las cosas grandes. Yo recuerdo que ya a la edad de 7 años me tocó irme a vivir con mi abuela. Y en la casa de mi abuela, ellos son todos testigos de Jehová. Ellos me enseñaban su religión, ellos me enseñaban todo lo que ellos aprenden, pero yo no quería saber de eso. Mi mente estaba enfocada, era que a 3 casas de la casa de mi abuela había un punto de droga, y yo veía cómo los delincuentes, los dueños del punto, estaban con mujeres, y yo veía que esto me llamaba demasiado la atención. Y yo empecé a pensar y a decir, pero espérate, yo no quiero ser testigo de Jehová. Wow. Yo lo que quiero es ser un delincuente, yo lo que quiero es ser un capo, yo lo que quiero es ser un sicario. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay un sistema, y es que mientras más criminal tú eres en la calle, más te respetan. Wow. En Venezuela lo que reina es la delincuencia, y tú quizás vas a tener la oportunidad más adelante de conocer historia y de estudiar, y cuando tú estudias la cultura de Venezuela, tú vas a llegar a una conclusión, y es que en todos los barrios, en todas las ciudades y en todos los lugares la delincuencia reina. Yo recuerdo que vivía en casa de mi abuela, pero ya había un demonio que había tomado posesión de mí. Había un demonio de hurto terrible, y es que yo no podía ver nada mal puesto porque yo lo cogía. Yo recuerdo que al lado de mi casa, yo no sé, mi abuela no sabe eso, pero quizás ya ve el testimonio y va a decir que se robaba los cuartos. Okay. Y mi abuela me mandaba al mercado, al negocio. Y cuando me mandaban a hacer una compra con 7 años, ella me especificaba todo lo que tenía que comprar, y yo compraba menos y recortaba todo para quedarme con dinero, pero yo lo hacía sabiamente. Ya yo conocía al dueño de la verdurería, el hombre era amigo mío, entonces yo le robaba a mi abuela y le robaba a él también en el peso y en todo. Y yo siempre acechaba a un hombre que vivía al lado de mi casa y él trabajaba en un carro cargando pasajeros. Yo decía, el hombre llega a las 11:45. Cuando el hombre llega, él se apea del carro, entra a su cuarto y a las 2:30 la esposa lo llama. Escucha, con 7 años, ya la mentalidad que yo tenía. Y mientras ese hombre está en ese tiempo, yo voy a aprovechar para robar. Wow. Y yo agarraba y esperaba, yo lo acechaba por la persiana. Cuando él entraba a su cuarto, que prendía su aire, yo me montaba por la puerta del carro que tenía siempre los cristales abajo y entraba la mano en un pote que estaba lleno de pesetas y de monedas y de todo. Y me iba corriendo y a mí nunca me descubrieron. Y estando ahí en esa casa, mi abuela se esforzaba y nos decía, ustedes tienen que estudiar,
ustedes tienen que ser personas de bien. Y yo decía, sí, sí, está bien. Pero yo no quería saber nada de eso. Wow. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa, que yo quería ser criminal. Yo quería saber qué era lo que se sentía matar a una persona. Yo quería saber qué era lo que tú andar con mujer y con carro en la calle. Y desde un niño fui creciendo con eso en mi mente. Pero en ese hogar, al ellos tener reglas tan estrictas y vivir de una manera tan ajustada, nosotros recibíamos mucho maltrato porque ellos vivían de una manera que si tú no te adaptabas a lo que ellos decían, era pela que te daban. Wow. Yo recuerdo que estando en ese lugar recibíamos mucho maltrato. A la edad de 7 años, mi madre nos dejó con mi abuela y se fue a España a prostituirse. Y estando en España prostituyéndose, ella siempre nos llamaba y nos decía, tranquilo que yo vuelvo. Yo recuerdo que estando en ese lugar ya habían pasado alrededor de 4 años, mi madre no volvía. Y un día aparece mi padre, después de tantos años, y yo tomé la decisión de irme. ¿Por qué? Porque yo entendía que yo no podía vivir más ahí. Un día tuve una situación con mi abuela y decidí salir de mi casa y me escapé solo. Yo recuerdo que cuando llegué al terminal de pasajeros, yo tenía un menudo como, decía aquí 500 pesos, pero en bolívares venezolanos. Y cuando llego al terminal, el hombre me pregunta, ¿y para dónde tú vas? Yo le digo, mira lo que pasa, yo te voy a decir la verdad. Yo le dije al chofer, mi mamá está en el hospital y yo tengo que comenzar la clase mañana. Vamos a hacer algo, yo te voy a pagar el pasaje. Si a mí me paran en la alcabala, tú vas a decir que a mí me mandaron contigo y yo te voy a dar algo más. Pero todo eso era mentira. Con 11 años ya yo tenía una mente maquiavélica ya. Tremendo. Cuando me subí en la guagua, que llegamos al lugar donde íbamos, 8 horas ya, al pueblo donde yo nací, yo recuerdo que estoy buscando mi bolso, la maleta, y cuando veo al hombre que viene detrás de mí, me dice, mire, lo que tú me dijiste que me iba a dar, yo le dije, es que a mí no me pararon, yo no te tengo que dar nada. Wow. Y me fui de ahí y llegué a aquel lugar y empecé a influenciar a todos los jovencitos de la misma edad que yo tenía, jovencitos de 11 años, que eran niños hasta que yo llegué a aquel lugar. Ellos eran inocentes, jóvenes, niños que estudiaban en la escuela, en el liceo, pero yo no entendía qué era lo que acontecía en mí. Pero estando aquí en el Evangelio, Dios me enseñó algo y Dios me dijo, ¿tú sabes qué era lo que pasaba contigo? Lo que pasa es que mira, cuando los brujos, cuando los hechiceros, cuando esos satanistas, cuando ellos se aferran y veneran mucho esos espíritus entran a morar en ellos. Wow. Eso fue lo que te pasó a ti, que tú idolatrabas a ese santo y ese espíritu se metió en ti. Entonces, el poder que tú tenías y la influencia que tú tenías era tan grande que de lo que tú portabas, tú se lo transmitías a todo. Si no, vamos a llevarlo al Evangelio, donde hay un hombre lleno del poder de Dios y llega a un lugar, a un sector, a un barrio, impacta porque lo que tú portas irradia. Wow. Y la gente empieza a ser transformada por el poder de Dios. Y la gente dice, espérate, que aquí nosotros sabemos que hay una iglesia evangélica, pero hay uno que no es normal. Sí, hay alguien que es diferente. Llegó uno que, mira, ¿y quién es el que viene a predicar a la ciudad de Higüey? No es Dios ni Luis, no, espérate, que el tipo está lleno de Dios. Vamos a ir a esa actividad. Entonces, de lo que tú tienes, lo que tú vas a impartir. Tremendo, tremendo. Entonces, Dios me enseñó eso y yo dije, pero es verdad lo que la palabra dice, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Entonces, todas esas cosas son espirituales. Y en el mundo de los espíritus va a ganar el que más tú alimentes. Entonces, yo estando en aquel lugar, yo recuerdo que el primer año fue normal. Yo empecé a trabajar con mi papá y las cosas iban bien, pero mi papá tenía un problema. Y es que mi papá consumía droga. Wow. Pero él tenía dinero, era una de las personas millonarias, el que más dinero tenía en aquel lugar era él. Por ende, al él ser mi papá y al tener esa influencia sobre el pueblo y sobre la comunidad, yo vivía bien. Yo usaba los tenis más caros, yo usaba todo lo más caro. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con él y simplemente yo lo robaba y yo me vestía bien y el que tenía más dinero en el liceo era yo. Pero ¿qué pasa? Que él tenía ese problema, que usaba vicio. Entonces, él no hablaba conmigo. Él nunca me decía, hijo, buenos días, Dios te bendiga. Sino es que cuando él iba a la calle y empezaba a tomar, él llegaba endrogado y me levantaba a las 3 de la mañana y me decía, yo quiero hablar contigo. Y yo lo escuchaba y empezaba a llorar y cada 5 minutos se paraba y se iba al baño y se daba 2 pases y seguía y venía a hablar conmigo y yo no sabía nada. Pero un día, yo tengo un amigo que se llama Javier Cuenca y él me dijo, Joaquín, te quiero confesar algo. Tu padre usa droga. Tienes que tener mucho cuidado porque él tiene alma también. No vaya a ser que un día endrogado piense que tú lo quieres robar y te mate. Y cuando él volvió a hacer eso, yo recuerdo que yo me molesté. Y le dije, mire, si usted va a estar usando droga, yo
no puedo vivir con usted. ¿Por qué? Porque no puedo. Se molestó, tuvimos un problema y me corrió de aquel lugar. Ahí fue que yo empecé a introducirme en la calle. A la edad de 13 años, yo empecé a robar con los amigos míos. Empezamos, por eso los jóvenes que me están viendo, si usted siente la curiosidad de cualquier cosa, no lo haga, porque todo empieza por una curiosidad. Hay personas que en este tiempo están viviendo debajo de un puente. Hay personas que en este tiempo están arrastrados en la calle y su vida no era esa, simplemente que fueron a un lugar, a una fiesta y alguien le dijo, date un pase de perico, alguien le dijo, toma un poco de marihuana, alguien le dijo, toma un poco de romo. Yo quiero decirte en esta tarde de parte de Dios que no lo hagas. Joven que me estás mirando, si tú entiendes que tus padres están dando todo y se están sacrificando para darte un bienestar, para que tú estudies, para que tú eches para adelante, no lo hagas, no dañes tu futuro. ¿Sabe por qué? Porque todo empieza por curiosidad. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que estando en aquel lugar, yo me fui a un rancho de Sigui, yo vivía en aquel lugar, y estando en aquel lugar, mi hermano que vive en Venezuela, él tenía sus amigos que eran delincuentes todos, y yo era recto en lo que hacía hasta ese momento. Wow. Ya cuando yo empecé a socializarme con esos jóvenes, ya yo empecé a andar en la calle, ya yo empecé a unirme a demás jóvenes que vivían en el barrio, ya yo los envolvía y lo que pasa era que lo que había en mí era tan fuerte que yo los inducía a ellos y nosotros nos reuníamos, yo les decía, mira lo que vamos a hacer, vamos a meternos en tal lugar y vamos a robar con 13 años. Wow. Y empezó a pasar el tiempo y empezaron a pasar los años. Yo recuerdo que ya a la edad de 17 años, ya nosotros éramos los azotes del barrio. Ya la gente no quería saber de nosotros, la gente decía, eso es lo que hay que matarlo, eso son unas lágrimas. ¿Cuándo se van a empezar a morir? Wow. Y empezamos a vivir de esa manera donde éramos una zozobra. Por eso es que hay jóvenes que van a ver este testimonio, que ellos se van a sentir identificados. Las personas no te rechazan por ti, sino por las acciones que tú tienes dentro de la sociedad. La sociedad necesita jóvenes de valor. La sociedad necesita jóvenes que realmente estén dispuestos a sacrificarse. Mire, no hay nada más bonito que usted llegue a un lugar y usted le digan, ese es un siervo de Dios, esa es una sierva de Jesucristo. Jovencitas que van a escuchar este testimonio, que están en las drogas. Mire, yo siempre he dicho algo, y es que esos jóvenes que están en las redes influenciando a los demás con esa música y esa gente, eso no están aportando nada bueno en la sociedad. Wow. Entonces, las autoridades y la gente y los presidentes y toda esa gente, con esa gente no hacen nada, pero ellos son los que le están alimentando la conciencia de diablura y una mente pecaminosa. Tú ves jovencitos de 11 años y cuando tú vas y le dices, dime niño, y te dicen, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tú piensas que es eso? Wow. Esa es la música que le están vendiendo, eso es lo que el sistema está vendiendo. Entonces, ellos están enfocados en otra cosa y las madres de los niños no les importa. Wow, yo veía a un niño hace como 3 días en la iglesia con unas trenzas. Yo decía, pero ¿y qué nivel de diablura es este? Entonces, dentro de la sociedad que estamos viviendo, necesitamos hombres y mujeres de valor que estén dispuestos a aportar algo de provecho y de bendición a la sociedad. Tremendo. Yo recuerdo que estando en aquel lugar, Dios, empezamos a vivir un sinnúmero de situaciones, y eso era robo por aquí, robo por allá, y delincuencia, y nos íbamos en un lugar, nos metíamos, y nos íbamos a la mina, y no era que robábamos cositas, era que nos metíamos, porque vivíamos en un sector minero, conseguíamos pistolas, íbamos y nos robábamos 300, 400 gramas de oro, y las repartíamos, y eso era mujer, y droga, y desacate, y motor, y pistola por aquí, pistola por allá, y éramos los que estábamos en el barrio, pero pasó algo, que había una mujer en aquel lugar, que era la que llevaba el sistema, porque allá no controla la policía, allá controla los delincuentes, los tigres, son los que llevan todo un sector completo. Y aquella mujer la mataron y entraron otros hombres que son los que en este tiempo están controlando. Yo me voy a reservar el nombre por ética, pero fueron hombres que nosotros estando en aquel lugar ya establecido en el barrio, ellos llegaron y empezaron a matar. Y empezaron a tomar los puntos de droga. Y nosotros todos los días veíamos eso era muerte. En la mañana tú te levantabas, veías 3, 4 muertos. Wow. Y yo me crié con eso en mi mente. Y yo decía, pero mira, y eso para nosotros era algo normal. Tú levantarte y ver a alguien que le dieron 30 disparos en la cara, ya eso era algo normal. La expresión que yo usaba era, bueno, eso se la soñó, se murió. Y seguíamos tirando para adelante. Pero yo recuerdo que estando en aquel lugar, yo salí a hacer un robo. Pero antes de yo robar, ya mi mamá había vuelto. Oye, mi mamá duró 9 años en España y cuando ella regresó, ya yo tenía casi 17 años. Wow. Y cuando mi mamá llega de nuevo, ella se encuentra con un delincuente que está sumergido en la droga, que ya tiene un sinnúmero de situaciones
Y yo recuerdo que mi madre me sienta y me dice, Joaquín, yo quiero hablar contigo. Tremendo. Porque me dicen que hay una situación que ya mi mamá no puede controlar, ya mis hermanos no pueden controlar. Y yo necesito que tú me seas sincero. Y yo le digo, dígame, yo quiero saber si tú vendes droga y tú consumes droga. Y yo le digo, ¿qué usted quiere que le diga, la verdad o la mentira? La verdad, si vendo y si fumo. Wow. Y ella se me quedó mirando. ¿Y tú sabes la respuesta que me dijo mi mamá? Yo prefiero que tú te la fumes en la casa que andes por la calle fumándotela. Nunca hubo un por qué tú haces eso. ¿Por qué? Porque hay mujeres que se van del país a España, a Estados Unidos, a Suiza, a muchos países. Y en aquellos lugares tienen que vender el cuerpo, tienen que consumir droga para poder tener relaciones con los hombres. Porque los hombres de aquellos países, desde que ven una mujer con el cuerpo bonito, ya entre todos quieren caer. Y yo sabía que mi madre, para poder mantenernos, tenía que vender su cuerpo. Y eso era algo que en mi mente no lo podía concebir. Wow. ¿Por qué? Porque es algo demasiado fuerte, eso te frustra, eso te trauma. Sí. Porque tú ves a todos los que están en tu entorno un 31 de diciembre y todo el mundo está celebrando el año y diciéndose felicidades. Y tú tienes que estar solo en una esquina bajo una nota de droga porque tú no tienes a tu madre que te abrace. Tú llegas a un cumpleaños y todo el mundo felicitándose y nadie a ti te llama, nadie a ti te da un regalo, nadie a ti te nada. Y tu familia por allá y como tú eres un delincuente tú tienes que vivir apartado. Y Wow. todo eso lo sufre el joven que está en la calle. Por eso es que yo no critico a la juventud porque yo sé que estar atado por el diablo no es fácil. Wow. Y hay jóvenes que ellos no quieren saber de nadie. ¿Tú sabes por qué? Porque lo señalan, porque lo acusan, porque le dicen tú no sirves, tú eres una basura. Yo esperaba que alguien, estando yo en esa condición, viniera y me dijera por lo menos, hijo, ven que yo te quiero ayudar. Ven, aunque sea para comprarte un par de zapatos. Ven, entonces cuando el joven está en esa condición, la sociedad, en vez de ayudarlo, lo vomita. Lo aísla. Y cuando usted recibe el rechazo de la sociedad de tal manera, usted llega a una condición donde usted lo que está es loco que la gente se le viren para matarlo. Wow. Porque es que tú no crees en nadie, tú no quieres saber de nadie, porque si yo no te importo a ti, tú tampoco me importa a mí. Sí. Entonces tú llegas a un nivel donde tú estás, que el que se vuelva loco se va a morir. Sí. Y ya yo andaba en esa dimensión ya, Dios yo no mío. creía en nadie. Y cuando mi madre habló conmigo, ella me dijo, está bien, pero pasó un suceso. Que yo tenía un amigo que era un muchachito del barrio y era un chamaquito sano hasta un día. Él empezó a consumir droga y andaba en la calle, pero su mamá se convirtió al evangelio. Cuando la madre de él se convierte al evangelio, ella dice, yo no quiero drogadicto en mi casa. Y lo afuereaba. Y ahí es que está el error. El cristiano tiene que saber que el evangelio es poder de Dios, pero Dios va tratando con las personas de una manera diferente. Amén. Por eso es que cuando yo veo esos evangélicos en las redes, de que matándose, de que señalándose, usted tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Porque el evangelio de Jesucristo no es ese, de persecución, de charlatanería, de hipocresía. Gente que están transmitiendo videos en las redes que no edifican a nadie. Si lo que usted va a decir por esa boca no aporta nada bueno, cállese la boca. Si usted no tiene una palabra positiva para alguien, no diga nada, mejor. Entonces esa mujer vivía de esa manera, afuereaba al hijo, le decía tú eres una rata, tú eres una lacra. ¿Y qué pasa? Que cuando yo lo vi en esa condición en la calle, yo le dije, ven, que aunque yo no soy cristiano, en mi casa tú tienes un lugar. Y lo recibimos en la casa, escucha Dios, y comía en el mismo plato de nosotros, se vestía con la misma ropa de nosotros y vivía con nosotros. Pero un día se juntó con otros delincuentes que llegaron de Caracas, hicieron un robo y a la persona que robaron, ella tenía contacto con los que estaban controlando el barrio. Pues ellos tienen un sistema y es que ellos controlan allá y allá nadie puede robar. Porque si tú robas, tú estás en contra de ellos. Entonces tú tienes que caminar bien, tienes que pisar fino para poder estar bien y para poder manejarte dentro del barrio. Si tú haces lo malo, te vas a morir rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hicieron lo malo y cuando yo escuché, porque uno andaba en el medio siempre, yo lo que hice fue que hablé con mi hermano de sangre y le dije, mira lo que vamos a hacer con el muchacho, llévatelo para la mina a trabajar y tenlo por allá 3 meses para que se enfríe. Y después de allá bajamos para donde los tipos y hablamos por él, para que el muchacho le baje 2 y se calme. Cuando él se lo llevó, que le dio un trabajo, estando en aquel lugar, mi hermano era el encargado de una máquina.
Y tú sabes que en aquellos lugares, al ser lugares de corrupción, Sí. al ser lugares donde la minería ilegal produce mucho dinero, allá fácilmente en un mes, tú trabajando en un lugar que sea bueno, tú te ganas hasta 300, 400 mil pesos. Tranquilo, mira, tú puedes quizás llegar a un lugar donde hay una bulla de oro y tú en una hora, tú puedes conseguir una piedra de oro de 2 kilos de oro y de una vez la vida te cambia. Porque la gente dice allá que eso es suerte, que el oro es así. Entonces, estando en aquel lugar trabajando, mi hermano, al ser el que estaba manejando el dinero, el que estaba administrando, había sobre él como una gracia, por así decirlo. Y es que Wow. él es el de los cuartos. Entonces tú sabes que cuando llegan a los lugares, las mujeres van para donde el que tiene los cuartos. Pero ese muchacho que yo le dije a mi hermano que lo recogiera allá en aquel lugar, él estaba enamorado de una muchacha. Y cuando ellos cobraron, se fueron todos a tomar romo y a desacatarse y a consumir droga. Y en esa noche, la joven que él estaba enamorado siempre, se fue con mi hermano. Entonces eso, los otros empezaron a relajar con él, a chercharlo. Mira, esa no es que era la novia tuya. Y se metieron como en un relajo y él se llenó de odio. Pero en vez de hablar la cosa con mi hermano, lo que hizo fue que buscó un machete. Wow. Y en la mañana cuando iban a empezar a trabajar, le cayó atrás al hermano mío y empezó a tirarle machetazos. Y en una de esas el hermano mío como que se resbaló porque en esos lugares trabajan y hay mucho lodo. Sí. Y cuando él cayó le dio un machetazo en el brazo. Pero yo estoy en la ciudad porque yo estoy enfermo, yo estoy pasando un paludismo. Y yo estoy allá tranquilo, pero yo veo un día a las 6 de la mañana que yo estoy en mi casa y llega mi hermano. Y yo lo veo que él se quita el abrigo que tiene y cuando lo veo en poloché, yo veo que tiene como una gasa, una venda. Yo le digo, ¿qué te pasó ahí? Me dice, no, nada. Porque aunque él es mayor que yo, él sabe que el loco era yo. Y más loco con ellos, con todos mis hermanos. Yo le digo, seguro. Y yo agarré el teléfono y llamé. Cuando llamé a los panas míos, le dije, ¿qué pasó con el hermano mío? No, que fulanito, que le dio un machetazo. ¿Verdad? Se va a morir. Wow. Y ellos dijeron, tranquilo, que cuando tú bajes lo vamos a matar. Y yo agarré y no perdí ni gané. Ese mismo día me fui. Cuando llegué allá, estoy sentado con un pana mío que lo mataron, que se llamaba Ray. La mamá de él controlaba un sistema allá. Y yo estoy sentado con él al frente de la casa de él, pero él tiene un 9 milímetros de mi Wilson debajo de la pierna. Yo estoy sentado al lado de él y estamos enrolando un tabaco y cuando estamos fumando yo veo que el muchacho viene bajando. Y yo le digo, ahí viene el fulano. Me dice, tranquilo, abórdalo. Y cuando yo me levanté, que lo llamo, ven acá, manito, se me queda viendo así, como que él es tigre. Wow. Y yo le digo, mira, yo te voy a hablar claro hoy. Nosotros te apoyamos a ti. Tu mamá te corría, nosotros te dimos un lugar en la casa, te dábamos comida, te dábamos de todo. ¿Por qué tú hiciste eso? Con la familia no, hermano. Y él me dijo, él en vez de decirme, lo hice mal, él me dijo, es como tú quieras, que yo soy tigre también. Wow. Y yo le dije, ¿tú eres tigre también? Tú vas a ver que tú te vas a morir. Y no gané ni perdí, le di la espalda y cuando me iba a sentar, el pana mío sacó la pistola y me dijo, dale los disparos en la cabeza. Pero él iba caminando como de aquí a ahí, no había caminado ni 10 metros. Yo me puse a reír, yo le dije, tranquilo, que ese se va a morir. Nosotros nos fuimos por una mina. Cuando estábamos por allá, por aquella mina, agarramos un oro y salimos el 29 de diciembre. Eso fue como para septiembre. Cuando salimos el 29 de diciembre, nos fuimos el 30 de viaje para la ciudad a comprar ropa. Y estando el 30 en la ciudad, me llamaron los panas míos y me dijo, mira, ¿tú sabes quién está por aquí? Porque él esos meses se fue. Sí. Porque él sabe que había hecho lo malo y que nosotros no andábamos jugando con nadie. Y él se fue, pero él volvió en diciembre. Y cuando estamos allá el 30 de diciembre, yo recuerdo que me llaman como a las 5 de la tarde. Me dicen, dime, Joaquín, mira, por aquí anda el muchacho, que vamos a matarlo. Y yo, sí, ese se va a morir, tranquilo, que lo vamos a montar en un carro y lo vamos a desaparecer. Pero era algo normal, porque no es como... Mira, hay personas Como que un ellos... suspenso. Como un suspenso, no, eso era algo normal. Eso era como tú sentarte y comete un moro de guandule, porque es que yo amaba lo que yo hacía. Wow. Porque yo te estoy diciendo que estaba era poseído por un demonio terrible. Y era algo tan fuerte que nosotros salíamos de hacer cualquier situación de esa. Y nos sentábamos a reírnos y le decíamos, ¿tú estás viendo cómo se murió? Y nos reíamos, sí, ese era un loco, tranquilo, no pasa nada. Y seguíamos, no había nervios, no había trauma, no había nada. Porque es que cuando el enemigo toma el control de alguien,
Es terrible, mi hermano. Quita la misericordia. Lo único que te puede a ti libertad es Dios. Porque tú estando en esa condición, tú no te das cuenta que hay personas que ellos dicen, no, este capo tiene 60 muertos. Wow. Y cuando tú ves a los tipos sentados en la televisión tan así, hasta se ríen. Es el demonio que tienen adentro, porque en su realidad ellos no quieren ser así. Wow. Y nosotros bajamos el 31 de diciembre. Y cuando estamos allá, ya como ya a las 12, allá dicen reventó el año, todo el mundo estábamos en un lugar que había un parqueo grande. Y estábamos escuchando música. Y yo recuerdo que yo estaba con una novia que yo tenía. Y yo no sé de los panas míos dónde están ninguno. Yo no sé dónde se metieron. Pero yo estoy vacilando en una de esas como a las 2 de la mañana. Me llegaron 3. Y me dice, mira, el loco está por allá. ¿Qué vamos a hacer con él? Wow. Y yo me le quedo viendo y yo me pongo a reír. Pero ya yo no estoy en eso. Realmente yo no estoy en eso. Yo lo que estoy en vacilar. Ya es 1 de enero, 2 de la mañana. Uno en huidero, uno lo que quiere es salir de ahí. Y tú sabes. Y cuando estamos ahí, ellos me dicen, ¿estás asustado? Tú dijiste que el tipo se iba a morir. Y tú tienes que tener palabra. Wow. ¿Se va a morir o no se va a morir? Yo le digo, tú sabes que uno es serio, se va a morir el tipo. Pero es a presión, ¿tú me entiendes? Y ellos se fueron y buscaron una pistola. Pero yo no me moví de ahí. Ellos se fueron. Cuando bajaron como a la media hora, me dijeron, mira, le vamos a dar 2 tiros nada más. Wow. Yo le dije, bueno, que se muera, ya tú sabes cómo es. Y se metieron entre la multitud. Y cuando entran entre la multitud, entre los 3, lo precisaron. El tipo estaba con una muchacha abrazado. Cuando le llegaron, le dijeron, mira, ¿tú te acuerdas que nosotros te dijimos que tú te ibas a morir? No, mano, cállate, ven acá. El primer disparo se lo dieron por aquí, por la barriga. Wow. Cuando le dieron el primer tiro, que él iba como a zapatear, se le dieron el otro por aquí, por la pierna. Y cayó en el suelo, pero cuando él cae, que ellos salen, yo lo veo que ellos salen los 3 por ahí, y me hacen señas, me dice, ya está listo, yo me puse a reír. Y el muchacho cae, pero como le dieron el disparo fue aquí, quizás del alcohol que él había ingerido, él no se quedó en el piso, él se levantó y empezó a caminar, y se agarraba como de una soga que pusieron para proteger el sonido. Sí. Y él venía de tal forma que él se arrastró tanto y caminó tanto y luchó tanto, que él cayó en los pies donde yo estaba. Y cuando yo lo vi, él me quedó viendo, pero él no podía hablar. Él no podía hacer nada, él hacía, y no le salían las palabras. Y yo me le quedé viendo, y en vez de yo ayudarlo, yo me puse a reír. Wow. Yo le dije, yo te dije que tú te ibas a morir. Y salimos de ahí como que no había pasado nada, y nos fuimos para otro lugar. Allá compramos cerveza y empezamos a celebrar que él se había muerto. Cuando amanecimos, estamos buenos, nosotros estamos metidos en lío. Llegamos a donde una tía mía, que tenía un negocio allá. Y esa mujer está así, porque ella sabe que está sonando en el pueblo, porque era un pueblo pequeño. Y ahí todo se sabía, que se murió fulano y los que mataron a fulano fuimos nosotros. Y ella me dice, ¿y tú no tienes miedo? Y yo le digo, no, tranquila, que no ha pasado nada. Pasó el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, el 5 de enero. A él lo tienen en un hospital. Escucha. Y la mamá de él, la sierva de Dios, fue a donde nosotros nos la pasábamos. Y se paró al frente de nosotros. Y nos dijo, Joaquín, yo te voy a decir algo. Yo sé que ustedes fueron los que mataron al hijo mío. Pero yo no lo voy a denunciar. Wow. Mira, yo no voy a poner denuncia. Yo le voy a dejar todo al Dios que yo le sirvo. Y cuando esa mujer levantó la mano así, hubo como un terror que cayó así dentro de mí. Y yo nunca había sentido miedo. Y ese día, con esa palabra que esa mujer dijo, yo sentí un pánico dentro de mí. Y ella dijo, ustedes van a ver quién es el Dios que yo le sirvo. Y se fue. No ganó ni perdió, se fue la mujer. Diony, empezaron a pasar los días. Empezaron a matar a los amigos míos. Wow. Iban a robar, lo mataban. Se metían por allá, le daban plomo, lo montaban en un carro y le daban tiros. 4 o 5 muertos, éramos como 21, escucha. Ya se murieron 5. Un día fuimos a hacer un robo y cuando salimos de robar, yo voy caminando por la calle y veo una sierva de Dios que se llama Lumari y me dice, ven acá. Yo le digo, dígame, veo el ángel de la muerte que te está siguiendo, sal corriendo, muchacho, que te quieren matar. Yo estoy orando por ti, me dice, y yo sí ore.
Yo fui, no gané ni perdí, porque yo, a pesar de que estaba viviendo en esa vida, yo tenía el conocimiento que me habían enseñado en casa de mi abuela. Es que Dios existe. Amén. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo iba a los estudios, yo iba al Salón del Reino de los Testigos de Jehová, y allá yo escuchaba que predicaban, no matarás. Yo escuchaba que predicaban que Jesucristo vino a dar su vida. Que aunque ellos quizás tienen muchas cosas que no están conformes a la palabra de Dios establecida, a esa Había gente... principio evangélico. Exactamente. Entonces eso permanecía en mí. Había como cierto temor, aunque yo seguía en mi vida, yo sabía que Dios existía. Amén. Y yo le dije a ese día cuando esa mujer me saltó con eso, yo le dije a los amigos míos, miren, yo me voy. Si ustedes quieren, quédense, si quieren nos vamos para mi casa. Y ellos me dijeron, no, pero sí que te vamos a regalar un pamper, ¿sí? Wow. Curándose conmigo. Y yo dije, está bien, que ustedes son unos tigres. Y me fui. A los 5 días me llamó uno de ellos. Y me dijo, Joaquín, espéranos allá en tu casa, que vamos a hacer un robo. Nos vamos a robar 5 kilos de oro. Y como tú tienes contacto allá en la ciudad, yo conocía gente del penal y de todos los lugares. Yo tenía un pana mío que le decían John Limón, que era criminal. El loco era asesino, tiene más de como 300 muertos entre policía y de todo. Wow. Y era compadre mío, así andábamos juntos desacatados y haciendo de todo. Y él me dijo, cuando nos robemos el oro, yo voy a bajar para tu casa y vamos a comprarnos un par de R15 y unos fusiles, porque vamos a tomar el barrio de nosotros de nuevo. Entonces había una guerra, porque los tipos que están controlando, ellos sabían que nosotros no éramos cómodos. Entonces ellos estaban buscando la forma de matarnos como sea. Y lo agarraban, porque cuando se dormían lo agarraban. El que agarraban mal parado, le daban plomo y lo botaban en una ciudad por allá lejos, para ellos no tener lío ni nada. Cuando él me llamó ese día en la tarde, yo le dije, está bien, y yo estoy esperando eso. Al otro día me llaman y me dicen que lo mataron a 3. Wow. De los tuyos. Fueron a robar, y cuando fueron a robar, cantaron el quieto, coronaron los 5 kilos de oro, y cuando salieron, que están repartiendo con lo que los tipos, los mismos tipos los mataron y se quedaron con el oro. Se murieron 3 más, ya van 8. Se seguían muriendo, Dios. Y mataban a uno. ¿Y tú sabes qué yo hacía? Porque eran amigos míos, te estoy diciendo que los conocía desde niño. Y yo fui el que lo desacaté prácticamente y lo enseñé. Pero yo no podía, yo nunca bajé a un velorio de un amigo mío. Wow. Porque es que no podía, yo andaba, era jucho. Yo lo que estaba era en mi casa y ya tú sabes, yo decía, bueno, la soñaste y te moriste. Y yo pensaba que yo sí era tigre. Y seguía tirando para adelante, seguía tirando para adelante. Y seguía sumergido, robando. Y iba de un lugar y llegaba a otro lugar. Y lo que yo tenía era tan fuerte que yo me mudaba de un barrio para otro y ya a la semana yo conocía a todos los tigres que estaban controlando y eran panas míos todos. ¿Por qué? Porque yo andaba en el mismo nivel que ellos andaban, de velocidad y de rapidez. Y éramos que no cogíamos esa, era. Entonces, estando en ese mundo de delincuencia y de homicidio y de tantas cosas, porque hay cosas que uno no las testifica, pero uno vivió cosas terribles, uno hizo cosas terribles. Amén. Yo siempre veía la misericordia de Dios y siempre veía cómo Dios de una forma o de otra me llamaba. A veces hacían campaña en el barrio y yo me quedaba atrás, drogado, y el predicador de allá me llamaba. Me decía, mira, tú eres un profeta de Dios, Dios te va a usar terriblemente, muchacho. ¿Cuándo va a entregarle? Yo veo que te están persiguiendo. Y yo no me hablé de eso, que si yo suelto la pistola me van a matar. Y cuando venían las evangélicas a predicarme, yo le decía, no me hable de eso, que usted me está hablando de que de Biblia a mí. La Biblia a mí es esa, y le sacaba un revólver, un 9 milímetros. Entonces, vivía de una manera tan acelerada que no tenía tiempo para Dios. Wow. Y recuerdo que viviendo en esa vida de un lugar a otro y de aquí para allá y de allá para acá, a los 19 años, estaba buscado por la policía. Carta blanca me estaban pidiendo ya, porque ya tenía demasiada denuncia. Ya en el barrio donde estaba en problemas con los mismos tigres, ya no podía bajar para allá. Y recuerdo que viajé con mi madre. Mi mamá tenía un negocio y viajé, Dionis. Y cuando viajé con ella, un día, ella no sabía cómo entrarme. Y un día me entró y... Mira, el nivel que mi mamá estaba era tan fuerte, Dionis, que mi mamá en el negocio que ella tenía vendía droga. Wow. Y yo era el que yo era el que le empaquetaba la droga a mi mamá. Y yo empaquetándole la droga por gramo y armábamos un tabaco
y empezábamos a fumar, ella y yo, y fumábamos y nos reíamos. Porque yo entendía ya en la dimensión que ella estaba. Entonces ya no había como un respeto de madre y yo, sino que yo veía que ella era como una amiga mía más. Y fumábamos. Y son cosas que la gente dice, pero ¿tú crees? No, sí. Wow. Porque es que yo te estoy diciendo de lo que viví. Y teníamos como esa confianza y ella me decía, yo, pero... Y ese día ella me dijo, hijo, yo te quiero preguntar algo. ¿Es verdad que ustedes mataron la hija de la mujer que es cristiana? Y yo le dije, sí. Me dijo, bueno, yo te voy a regalar una pistola, yo no quiero que tú te dejes matar. Escucha. Wow. Y yo me ponía a reír porque para mí eso era lo mejor. O sea, no había alguien que me dijera, cambia. No había alguien que me dijera, esa no es la vida que tú te mereces, tú eres un joven, Dios puede hacer algo contigo. O sea, en los lugares donde yo entraba, tratando de buscar tranquilidad, lo que había era más terror, lo que había era más influencia, lo que más me sumergía. Y yo recuerdo que estando en aquel lugar, tuve un problema con un hombre y tuve que salir. Pues ya había caído preso y estaba bajo presentación. Cada 7 días tenía que presentarme. Pero como quiera no le bajaba. Y seguía viviendo en esa vida y seguía viviendo en ese mundo. Y recuerdo que llegué a un barrio y en aquel barrio me hice amigo del hijo de la dueña de un punto de droga. Y ahí era más candela porque es en la ciudad. Y ahí en la ciudad es bajo una velocidad que se vive. Ajá. Allá era terrible, allá era... Nosotros, lo de este barrio teníamos problemas con lo de aquel y con lo de aquel. Wow. O sea que andando en la calle en un motor tú tenías que andar con la pistola en la mano porque no te podías desplazar ni que caminando ni nada. Tú tenías que jugar vivo. Si tú te duermes te mueres rápido. Wow, así es una velocidad que se vive. Y estando en aquel lugar empecé a relacionarme más con los delincuentes y empecé por aquí, empecé por allá y es una agilidad terrible. Y recuerdo que el compadre ese que yo te dije que le decían John Limón, era un hombre que tenía relaciones terribles en la cárcel, ya había caído preso. Y al ser tan criminal lo respetaban. Yo recuerdo que un día yo estaba en mi casa y cuando estoy en mi casa yo digo, bueno, tengo ganas de fumar, no tengo ni uno. No quiero salir a robar porque los policías están revolteados. Y al ratico, porque era como el diablo que lo mandaba a la gente, llegó uno y me dijo, vente, móntate en el motor. Cuando me monté en el motor, ¿para dónde vamos? Tranquilo. Cuando llegamos a la avenida, a la esquina, yo veo que está una ambulancia y hay gente y hay un motor como un Tauro de esos 300 nuevecitos en el piso, pero el motor todavía está, como que está botando gasolina. Y yo digo, ¿y qué? Y dice, mira, eso fue un tipo que tuvo un accidente. Ah, que tú eres el hermano de ese tipo, vamos a llevarnos ese motor. Pero eso estaba lleno de gente y de todo, y la gente dice que averiguando. Y yo llego, el diablo es sucio, mi hermano. Wow. Y cuando yo llego, entro entre la gente y me pongo la mano en la cabeza. Y digo, ¿y dónde está el hermano mío? Que el motor, mira, pero, wow, ese motor lo compró antier, pero Dios mío, ese es terrible. Y agarré el motor, lo paré en el burro y empecé a hablar con él. ¿Para dónde se lo llevaron? Se lo acaban de, me decían la gente, se lo acaban de llevar para el hospital. Wow, y agarré el teléfono, mire, ¿dónde está? Y cuando me monté, que le dije, dale, ¡fua! Dios mío. Nos llevamos el motor. Bueno, lo que tú no sabes es que ese motor era de uno como que era policía. A mí me estaban buscando hasta el SWAT, la guardia, la policía, y la gente me llamaba. Entrega el motor. No le voy a entregar nada. Vengan a buscarlo para acá abajo, que si vienen para acá se van a morir. No, y problema. Pero es que te estoy diciendo que es en el mismo barrio, que no es de que una gente que se metió en lío en Romana y se vino para Higüey. No. En el mismo Higüey, en diferentes calles. Problema uno con el otro, que tú sabes que si tú te duermes, te mueres. Wow. Y vivía de una manera tan terrible que yo no entendía muchas veces. Y sumergido en la droga. A veces en la casa mía lo que paraban eran muchos delincuentes. Pero yo no entendía porque yo a veces venía un momento de mi vida, como todo el mundo tiene momentos que tú reflexionas y tú dices, ¿qué yo estoy haciendo? Yo no tengo nada. Porque por más cuarto que yo conseguía, por más robo que yo hacía, por más mujeres que yo podía tener, al final todo era vanidad y aflicción de espíritu. Tremendo. Por eso es que la gente, mira, tú ves a esa gente que son capos, tú ves a esos jovencitos que ellos quieren ser capos, que quieren ser criminales, que ellos quieren tener, mira, eso es vanidad, eso es basura. ¿Por qué? Porque al final del día tú te consigues con la realidad de tu vida. Y es que tú vives para impresionar a otros.
Tú no te das cuenta de gente que ellos consiguen quizás 10,000 pesos y gastan 5,000 en unos tenis, 3,000 en un pantalón y 2,000 en un poloché y salen a la calle sin ni uno, Sí. pero nada más para que lo vean. Pero pídele 100 pesos para comprar un picapollo. No tienen. ¿Por qué? Wow. Porque andan estirando una apariencia. Así vive el hombre que no tiene a Dios, de una Tremendo, apariencia. tremendo. ¿Tú me entiendes? Hay gente que ellos, para hacer bulto, ellos se van por ahí, consiguen 30,000 pesos Sí. y alquilan un carro en 10,000. Eso es una apariencia. Entonces, el hombre que no tiene a Dios, lo que vive es de una apariencia. Wow. Entonces, yo sé que hay muchas situaciones que Dios nos ha permitido vivir y yo sé que en la segunda parte vamos a estar testificando de cómo Cristo llegó a mi vida, cómo fue que ese Dios tan poderoso se adentró adentro de un corazón que no quería saber de Dios, que no tenía esperanza, que no quería, mira, que aborrecía a los mismos cristianos. Y yo quiero que tú estés atento a la segunda parte porque yo sé que Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. Tremendo, 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 mi hermano Joaquín, muy fuerte lo vivido allá en Venezuela. Creemos que el Padre fue que intervino en tu vida y verdaderamente transformó un delincuente en un profeta del Señor. Hoy Joaquín es un profeta que está predicando la palabra del Señor por donde quiera. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y así Dios quiere hacer con esta juventud que no conoce al Señor. Joaquín, quiero que dirijas una oración a la audiencia breve, gloria al Señor, para antes de despedir. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Porque tú Señor. nos has permitido, Señor, ser de bendición, Dios mío. Yo te pido que todo aquel que esté escuchando, Señor, estas Aleluya. palabras, estos testimonios, Dios, Padre, sea bendecido, Dios. Yo te pido por la juventud de República Dominicana y de muchos países, Dios, para que tú vengas trabajando en sus corazones. Padre, glorifícate de una manera especial, que ellos puedan entender que solo en ti, Jesucristo, hay cambio y hay salvación para sus almas. Gracias, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y Joaquín Reyes, Dios te bendiga. gloria al Señor. Y esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia.